Evangelio para el domingo tercero del tiempo de Cuaresma, año B. Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?» Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. En la primera lectura de este domingo, San Pablo, en la carta a los Corintios, habla sobre Cristo crucificado, que es el objeto de su predicación, y concluye diciendo: «La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres». El apóstol nos presenta una paradoja. Hay una debilidad, una locura, que en realidad es fortaleza. Por el contrario, hay una sabiduría, hay una fortaleza, que no es más que locura y debilidad. Se trata de dos realidades totalmente contrapuestas. En lo mismo que la primera aparece como débil, en eso mismo es fuerte y sabia. Y en lo que la segunda tiene de sabia y fuerte, en eso mismo no es más que vanidad. Porque la cruz de Cristo a primera vista es locura y es debilidad y es escándalo. Pero en realidad, en el fondo no es así. La paradoja es explicada en el Evangelio de hoy. Nuestro Señor, arrastrado por una santa ira, sin ningún respeto humano, expulsa a los mercaderes y comerciantes que habían profanado la casa de su Padre. Los judíos, sorprendidos por tal actitud, requieren de él un signo, es decir, algo que acredite exteriormente su autoridad para hacer lo que hace. El Evangelio dice: los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Como vemos, tenemos una oposición entre 2 templos. Uno, el templo de Jerusalén, majestuoso, imponente, una verdadera obra de ingeniería, la construcción más grande en el mundo de aquel tiempo, según algunos. Tenía 15 hectáreas de superficie, podrían caber más de 250.000 personas en su recinto. Para construirlo hicieron falta más de 1 millón de toneladas de piedras. Cada hilera de los muros contenía entre 800 y 1.000 piedras de 4.500 kilos cada una. Por eso la frase de Jesús aplicada a este templo parece una locura. Destruir una obra en la que se había empleado tanto tiempo y que estaba tan sólidamente construida. ¿Cómo hacer para destruirlo? Ninguno podía consentirlo, hubiera sido una necedad. Además, reconstruirlo en 3 días resultaba imposible. Por tanto, lo que Jesús dice a los ojos de los judíos es una locura. Y sin embargo, él se refería al templo de su cuerpo. Este sí podía ser tranquilamente destruido. Y de hecho así fue: azotado, abofeteado, coronado de espinas, perforado por los clavos,
por la lanza. Un cuerpo humano es débil, lo experimentamos diariamente. Pero es aquí donde empezamos a entender la paradoja. Ese Jesús, por el hecho de que puede morir, puede también resucitar. En la debilidad de su muerte se hace patente la fuerza de la resurrección. Y en la locura misma de humillarse hasta la muerte, como dice la carta a los Filipenses, se manifiesta la sabiduría divina, que lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. En cambio, ¿en qué ha terminado el templo de Herodes? Su fortaleza, la sabiduría de sus constructores. De ello, hasta el día de hoy, no queda piedra sobre piedra. Nadie ha podido reconstruirlo, a pesar de los numerosos intentos de hacerlo. Su sabiduría se reveló como necedad y su fortaleza como debilidad. Destruido aquel templo, sin embargo, subsiste todavía el templo fundado sobre el cuerpo de Cristo, es decir, el templo de su iglesia, que somos nosotros. También en este templo deberá respetarse la misma ley. San Pablo dirá enseguida, más adelante en la carta a los Corintios: mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Por eso pidamos la gracia de saber identificarnos cada vez más como miembros de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, que está formado por los débiles y necios a los ojos del mundo, a fin de que seamos aptos instrumentos para confundir a los fuertes y sabios, por la gracia de Dios. Pidamos esto por intercesión de la más humilde sierva del Señor, que es al mismo tiempo omnipotente con su intercesión, la Virgen Santísima.